Llega la hora clave de las noticias. Despiertas con el newsletter de la mañana. www.copano.news en la clave 92.9. 8:02 de la mañana, bienvenidos a una nueva edición de www.copano.news. En la clave les habla Nicolás Pablo Patricio y estos son los títulos. La Cámara de Diputados define este lunes a su nuevo presidente y vicepresidente. Hubo reuniones por Zoom hasta última hora y se prevé una reñida definición. También, pese a los llamados para evitar un caos mayor en Medio Oriente, Israel amenaza que va a cobrar el precio a Irán por su ataque aéreo. Además, en esa lógica, el canciller Alberto Van Klaveren asegura que la ruptura de relaciones con Venezuela es una situación que se pretende evitar, ya que hay una agenda por derecha que dice hay que dejar de hablar con ellos. Es lo que incluso plantea Kast, que estuvo yendo a Buquelandia para poder inspirarse y le dijeron, no es tan buena idea cortar relaciones con Venezuela. Porque de alguna manera eso generaría que un montón de venezolanos acá en Chile, que ya son residentes, terminaran sin teléfono, y por otro lado podría ocurrir lo de Ecuador y México, que sin vía diplomática hay problemas en escalada. También hay recesión en el amor. Javier Milei anuncia el fin de su relación con Fátima Flores. Vamos a tener un montón de analistas invitados a hacer una mañana de ranking extendido con personas que vamos a ir conversando los diferentes temas, porque vaya que pasaron cosas el fin de semana. Francisca Huerta. Buenos días, incluso gotas de lluvia. De partida, hay 12 grados en Santiago, cielos nublados, máxima de 18 y posibilidad de chubasco durante el mediodía, así que no se olviden de salir con paraguas. Y con tiempo, porque el piso está jabonoso. Sí, cuidado. Hay que venirse lentito. El dólar a 9.64. Sigue subiendo, vamos a estar atentos a ello. Oye, me estoy amigando con este clima, poco a poco. Yo... No puedo ser como el año pasado. Claro. Odiando la mitad del año, no. Hay que abrazarlo. Claro. Lo que pasa es que estuvo muy pesado el verano. El lunes, sí, hoy lunes, se vota de nuevo por vicepresidente y presidente de la Cámara de Diputados, y todo lo que tienes que saber está en nuestro sitio. Toma tu celular, entra a www.copano.news y puedes saber los datos. De partida, hoy se va a elegir la nueva mesa directiva. Se enfrenta Carol Cariola, del Partido Comunista, que está apoyada por el oficialismo, contra Johanna Pérez de Demócratas, que está respaldada por la oposición. Matías Walker, vicepresidente de Demócratas, elogia la capacidad de liderazgo de Johanna Pérez, y Jimeno Sendón, de Renovación Nacional, dice que Johanna Pérez debe ganar la testera. Esa es la postura por derecha. Por el oficialismo, lo que dicen es, aquí había un acuerdo para que hubiera la presidencia por parte del PC. Y Erika Edo, de la ADC, reafirmó su compromiso con este acuerdo. La ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, defendió la posición del gobierno, argumentando las limitaciones a actuar encima con una minoría parlamentaria. Eso está en desarrollo, y el PDG, con Karen Peña y Gaspar Rivas, han tenido reuniones por Zoom. Eso pasó ayer a las 9 de la noche. Las negociaciones con el oficialismo culminaron el día viernes. ¿Qué más ha pasado? Bueno, el Bencinas, como le dicen. Sí, o los Bencinas, porque está su pareja también. Renunció al Partido Republicano tras denuncia irregular de uso de combustibles. Irregular porque lo usaba su expareja, Tamara Cooper. Sí, mira, mal hecho eso. O sea, usaba la asignación laboral para cargar combustible en su auto. Tenemos una mañana de noticias bastante amplia, 8:05, y está con nosotros el gran Sebastián Flores Muga, adelantando que vamos a tener invitados espectaculares durante toda la mañana, ¿no? Sí, bueno, harto acontecer noticioso en el país, en Chile, en el mundo. Hay una guerra en curso en Medio Oriente. Irán tiró misiles aéreos a Israel. Esto mueve el mapa geopolítico importantemente, así que vamos a tener importantes analistas para ver lo que está pasando en Chile, en el mundo. También en la Cámara de Diputados, como bien dijo Nicolás, se elige presidente, primer vicepresidente, segundo vicepresidente. Hay una negociación importante, el PDG, el Partido Comunista, no sabemos si todavía va a tirar a Carol Cariola. No, a las 5 de la tarde hay que estar atentos, porque ahí se va a decidir todo, muy importante para la reforma de pensiones, para el pacto tributario, para muchas reformas del gobierno y de la oposición. Hay que estar atentos en esta jornada. Lo que vamos a tener es un ranking alargado. Entonces vamos a partir con el puesto número 3, vamos a ir bajando música porque vamos a tener invitados y vamos a ir revisando cada punto. ¿Por qué? Porque hoy vamos a tener el honor de contar con nuestro estudio listo y dispuesto para traer una figura internacional de renombre. Juan Grabois, el dirigente social que algunos asemejan el look and feel a Gabriel Boric.
va a estar con nosotros, que además ha interactuado un montón de temas y veces con Javier Milei, ha sido parte de las campañas, entiende muy bien cómo está la cosa y que vino a la Feria del Libro Recoleta Internacional y que va a estar hoy en Chile, se va a sentar acá en la mesa. Además, Daniel Manucheri, sí, el diputado del Partido Socialista, va a estar conversando acá en Copano.news por el tema. Tiene una propuesta para prohibir la entrada de venezolanos por 2 años. Es muy raro esto porque viene el Partido Socialista. Vamos a estar conversando con él y vamos a discrepar y conversar y abrir las vías. Y por si fuera poco, nuestro analista residente, Adriano Rivadeneira, va a estar acá. Comienza el ranking de noticias extendido. Gran Juan Grabois está con nosotros, acá en la mañana de la 92.9. Estos son los principales titulares del ranking de noticias. www.copano.news en la clave 92.9. Primero, a ver, acá hay 2 temas. Primero vamos a hablar de la Argentina y la Argentina de hoy. Para poder conversar, pedimos volumen abajo, está con nosotros el destacado dirigente social, invitado por la Feria Internacional del Libro de Recoleta, digamos una figura primordial. Yo voy a contar esto. Cuando yo te conocí, bueno, por tu aparición en los canales de noticias, estuviste en TN, en C5N, te he visto en gira y además por la última campaña. Pero además hiciste un video maravilloso en Nueva Oportunidad, como parte de ese lanzamiento, que hablaba del problema de la vivienda. Uh-huh. ¿Le podemos contar a la gente, Juan, buenos días, muchas gracias por estar acá, a los chilenos, cómo tú veías la solución al tema de las viviendas sociales y al proceso? Porque me parecía alucinante lo que planteabas. A ver, en primer lugar, es una vergüenza que en países como los nuestros, que son extensos, que son relativamente despoblados, las familias del común les cueste tanto acceder no ya a una vivienda, sino a un terreno para poder construir. Claro. Tener una casa que tenga agua, luz, cloacas, los servicios elementales. En la Argentina estamos con un déficit proporcionalmente superior al que tienen ustedes. Tenemos 11 millones de inquilinos y 6 millones de personas viviendo en barriadas populares que son más parecidas a sus campamentos que a sus poblaciones. Pero campamentos que tienen la misma topografía, pero son consolidados, son campamentos que hay un crisol de nacionalidades, pero que pueden tener 10 años, 15 años, 5 años, y que funcionan así por una falta de planificación territorial de los estados que no es una característica del subdesarrollo. Es decir, no tener una planificación urbana y territorial en el que el poblamiento del territorio esté asociado a los intereses productivos y soberanos de los pueblos. Pero es un drama que se vive con mucho sufrimiento en la vida cotidiana, claro, de los argentinos, sobre todo por la inestabilidad macroeconómica y la inseguridad jurídica de la ley de contratos de alquileres, que va cambiando cada 2 años, y que los aumentos de precios son siderales y van en ascensor, cuando los precios suben en escalera, los salarios, perdón. Entonces ahí nosotros detectamos que el problema principal no es la construcción, tenemos ladrillos, tenemos obreros, tenemos cemento. Uh-huh. El problema fundamental es la tierra. Y hablando con Boric ayer... ¿Con Gabriel Boric estuviste dialogando? Sí, estoy hablando extensamente. Me pareció un hombre sumamente lúcido y además cálido en su trato, muy humano. Me siento muy identificado en términos humanos, sobre todo, más allá de que uno pueda tener alguna diferencia ideológica de posicionamiento, que son en este marco donde avanza una deshumanización profunda de la política. La verdad que prefiero que esas pequeñas diferencias sean en la Argentina, en Chile o en cualquier país del mundo, guardarlas en un cajón. Que hay, en términos relativos, es decir, comparado con la Argentina, aquí hay un proceso de construcción de viviendas sociales importante, sí, en tamaño, en cantidad. Ya hay 100.000 entregadas, hay unas 200.000 que van a terminar en el mandato. Ese es el cálculo optimista que tienen, o sea que si llegan a 300.000 viviendas, bueno, es un
como si fueran 600.000 en la Argentina, porque nosotros duplicamos la población. La Argentina no se hace eso desde hace muchísimos años, ni siquiera en los años de mayor auge económico de Cristina Fernández de Kirchner, que fue el momento que subo objetivamente, más allá de si te gusta o no te gusta, más allá de las consideraciones que se tengan, objetivamente fue el año de mayores salarios, no se llegó ni a la mitad de eso. Y nuestra propuesta es, cada familia tiene que tener un terreno. Eso implica la creación de 1 millón de terrenos urbanos que tengan todos los servicios básicos, y para la gente que necesita un kit de autoconstrucción y asesoramiento para poder hacer una vivienda de por lo menos 60 metros en lotes que tengan patio y que estén planificados su desarrollo en función de que haya una escuela, de que haya una comisaría, de que haya un hospital cerca de cada urbanización. Ese es nuestro plan principal de gobierno, te diría, porque eso mueve toda la economía interna y soluciona un problema que le cambia la vida a la gente. Estás hablando de plan principal de gobierno. ¿Hay un plan para postularse a la presidencia en lo inmediato? Nosotros cuando participamos en la primaria... Juan fue candidato. Claro, una primaria totalmente imposible de ganar para nosotros, digamos. Nosotros competíamos contra el rival que tiene la mayor inserción dentro del sector empresario. De hecho, ahora trabaja para un fondo de inversión muy importante. Sergio Massa. Sí, Sergio Massa. Estamos hablando del peronismo, el arco peronista, que vendría a ser lo que acá es el arco progresista. Sí, que tenía todo el apoyo de del establishment, del staff permanente de la política argentina, y que además tenía el apoyo de Cristina, digamos, ¿no? Cristina apoyó abiertamente su candidatura. Sin embargo, sacamos 1,5 millones de votos con una campaña que tuvo un presupuesto de $20.000, básicamente. Entonces, estamos muy contentos con el resultado y sobre todo con el proceso que nos permitió consolidar lo que nosotros llamamos nuestro plan quinquenal. Es un plan de 5 años, que es el Plan de Desarrollo Humano Integral y Federal, que tiene elementos muy disruptivos para la política pública argentina. Por ejemplo, cambiar la capital federal de provincia y ponerla en un punto equidistante, que ya lo tenemos detectado 3 o 4 locaciones, a las principales ciudades de América del Sur. Es decir, tener una visión que salga del puerto, que mire a Europa y que mire hacia adentro de la Argentina profunda y de nuestra América. Juan, primero, muchas gracias por venir para nosotros, es realmente un honor, porque gracias por invitarme. Yo te sigo y estoy como un poco como el presidente. Podemos tener diferencias, pero la fuerza de lo que tú planteas y la valentía que has tenido en este proceso, que es el mundo Milei, que está de alguna manera democratizando la crueldad, ¿no? Es como ese fenómeno social que se ha visto ahí en Meloni, en un montón de voces. Tú lo has enfrentado instalándote con ideas y conversando desde ese lugar, de la posición de la gente. Ahora, lo que pasó el fin de semana es que tienen ustedes en este momento un presidente que por lo bajo es llamativo, que va a una gira internacional y que de pronto toma la decisión como un protagonista de una historia que no es. Porque eso es lo más peligroso, entendiendo también lo que ha sucedido con la AMIA en Argentina, el tema de Irán, etcétera. Bien llamativo. Él trata de instalar a Argentina en una conversación mundial cuando, no hay condiciones ni económicas, ni sociales, ni siquiera, creo yo, hoy de vista de la clase media, para poder llevar esa charla. Entonces, algunos dicen que es un papelón internacional. Juan, ¿cuál es tu lectura de lo que ha sucedido con Milei en estas horas, que ha llamado la atención de todo el mundo? Te lo digo muy pragmáticamente. Desde luego que es un tema que está totalmente divorciado de la agenda de la gente común y silvestre de nuestro pueblo que está sufriendo. Eso es un dato contextual de la realidad, en el que ya parece ridículo hacer un gabinete de emergencia con el embajador de otro país. Pero precisamente por los atentados a la embajada y a la AMIA, lo que nosotros tenemos que entender es que traer guerras de potencias, lo que llaman las guerras proxy, que son guerras que están librando las grandes potencias del mundo, Rusia, China, Estados Unidos, y que desde luego tienen su componente específico en la situación de Medio Oriente, que yo tengo mi posición, que después si quieren se las cuento, pero con independencia de mi posición, yo sería muy cuidadoso de meter a mi país
por ejemplo, en la guerra de Ucrania, Es peligroso. donde Milei plantea llevar tropas argentinas. Y sería muy cuidadoso de meter mi país en la guerra de Medio Oriente, precisamente porque hubo atentados que en esta posición de héroe de la OTAN, del mundo hegemonizado por Estados Unidos, dentro del cual está Israel, más allá de los posicionamientos ideológicos, la defensa del interés nacional no es decir, no, miren, nosotros somos pro-chinos, entonces vamos a hacer una base militar china. Yo no haría eso de ninguna manera, o rusa, o israelí o iraní. Además, entendiendo que en Argentina y en específico en Buenos Aires está la población de origen israelí más grande del mundo fuera de Israel. Bueno, que es lo que pasa acá al revés, que tenemos la población palestina más grande del mundo fuera de Palestina. O sea, es no solamente meterse en un problema, es poner en riesgo una población. Pero no te quepa la menor duda. Así, eso es lo que yo pienso. Incluso contra los deseos de una parte de la población o de la comunidad israelí, a la que yo por línea de descendencia paterna pertenezco, porque mi padre es judío y mi abuelo y la familia de mi abuelo eran activos participantes de la comunidad, de la colectividad judía en la Argentina, y yo estoy orgulloso de mi identidad paterna judía. Vinieron huyendo de los pogromos de Moldavia. De ninguna manera reivindico el atentado terrorista o como terrible, una cosa espantosa que sucedió dentro del Estado de Israel. No, espantoso. Espantoso. Desde luego tampoco ni justifico y repudio profundamente la masacre de más de 33.000 seres humanos, la mitad de ellos niños, que se produce en los bombardeos y en el ataque. Pasado de rosca. Pasado de rosca, cosa que consideran, pero a ver, lo dicen en Estados Unidos y lo dicen en Israel también. Sí, claro. Bueno, Estados Unidos también mandó a decir, está pasando, papá, o sea, esto es una masacre. Es decir, yo creo que la historia y la justicia internacional lo va a tratar muy mal. Ahora, yo puedo tener esa posición, pero no voy a hacer una conferencia de países árabes contra Israel en Argentina, fundamentalmente porque más allá de mi posición, que puede ser una o la otra, como presidente, uno tiene que defender el interés nacional, y si te metes en asuntos internacionales, tienen que ser en defensa de la posición de tu país, y nuestra única obligación, o nuestra principal obligación internacional, es la unidad latinoamericana. Esa es nuestra estrategia geopolítica en un mundo de las grandes corporaciones, te gusten más o te gusten menos, como las corporaciones tecnológicas, desde Meta, X. La batalla de la data, digamos. Bueno, la data y los fondos de inversión, como BlackRock, Templeton, tienen más poder que los propios gobiernos. Y para algo se hizo la Unión Europea, Estados Unidos tiene su capacidad propia, los países de Eurasia, Rusia y China con sus propios métodos tienen su capacidad propia, y los países del sur global somos presa de nueva forma de colonialismo, donde nuestros recursos estratégicos y nuestros datos y nuestras economías, más allá de las particularidades de cada país, están absolutamente abiertas a la voracidad de estas corporaciones. Juan, pero dentro de todo también algunos críticos del lado de lo que no es el peronismo podrían decir, eso se intentó en el proceso de Cristina con todo lo que fue el Mercosur y sus distintas interpretaciones y versiones, conexiones en esa lógica de la patria grande. Sí. Y dentro de todo también, y ahí se antagonizan visiones como la del empresario dueño de Mercado Libre, Marcos Galperín, que ha sido muy duro contigo, y sienten de que de alguna manera esa vía no asegura el progreso. Nosotros en Chile vivimos como una suerte de observadores desde que nos aleja ese pedazo de tierra grande que es la cordillera. Para poder entender, muchas veces simplificamos acá. Por eso mismo es importante tener tu voz. Juan ha sido candidato presidencial, una voz importante en el mundo social y político argentino. Y ahí es donde yo quiero entender por qué, y por eso te hago el link con lo de Galperín. Te digo, ¿por qué hoy Milei
se mantiene ahí a pesar de su comportamiento errático y va adquiriendo, parece ser una fuerza narrativa propia de estos tiempos. ¿Cuál es tu lectura de cómo lo está viviendo la sociedad argentina, que parece castigada, pero a la vez subyugada, sin salida y entendiendo que hubo procesos anteriores fallidos? Son dos fenómenos distintos. Dale. Hay un fenómeno que tiene que ver con el planteo de la patria grande, con una visión continentalista que fueron los sueños de O'Higgins, de Bolívar y de San Martín, de Artigas, de los libertadores de nuestra América. Eso tuvo momentos de mayor acercamiento, como el ABC en la época de los 50, que fue Argentina, Brasil y Chile, que fue muy exitoso en términos económicos. Tuvo momentos de mayor dispersión, pero que es nuestra perspectiva estratégica sin lugar a duda. Y te voy a dar un ejemplo bien de acá. Dale. Incluso contraintuitivo con las posiciones nuestras, digamos. A ver, nosotros consideramos que cualquier ser humano vale igual, haya nacido en la Argentina, en Chile, en Venezuela o en Colombia. Pero también sabemos que hay una crisis migratoria. Si hay 1 millón de venezolanos y muchos colombianos que llegan de golpe a un país, eso genera un impacto. Eso genera un impacto en general negativo y que presenta desafíos múltiples. O sea, tienes espacio para 100 y te llegan 130. Exactamente, es un problema matemático, sí, podríamos decir, no ideológico, preideológico, matemático. Claro. Ni Chile ni ningún país estaba preparado para esa ola migratoria. Bueno, ese es un problema de gobernanza regional. O sea, una región que no puede administrar de manera común sus flujos migratorios tiene estos problemas. El narcotráfico es un problema de naturaleza continental. Si no hay una política unificada contra el narcotráfico, estamos jodidos. Nuestros países se van a convertir en narcoestados a la larga o a la corta. Y nadie se salva solo. Ni Chile, ni Uruguay, que podríamos plantear como los dos ejemplos de estabilidad institucional y económica regional, porque si no te toca uno de los problemas, te va a tocar el otro. El de las migraciones, el del cambio climático, el del narcotráfico, es decir, el problema ambiental, digamos, o sea que o el dióxido de carbono se queda en un solo lugar, no, va para todos lados. Entonces, una crisis económica severa en Argentina va a impactar sin lugar a duda en todos los países limítrofes. Y nosotros estamos viviendo una crisis, desde luego, pero que puede empeorar y, bueno, tenemos aparte intereses compartidos en el Atlántico Sur, cuando se venza el Tratado Antártico dentro de menos de 30 años, y que tenemos que discutir la soberanía con potencias muy importantes. Si no lo hacemos de manera conjunta, vamos a perder la riqueza ictícola, la pesca. Bueno, hay un montón de aspectos que hacen a la importancia de la integración latinoamericana, que son preideológicos y que son absolutamente innegables. Al segundo tema que me planteás sobre esta, si se quiere, dialéctica entre la catástrofe económico-social de la Argentina, con un plan de miseria planificada, cuyo centro es la licuación del poder adquisitivo de las mayorías, y cuando hablo de las mayorías te estoy hablando del 80-85% de la población, no de los sectores más pauperizados. Y esto ya redundó en un 30% de reducciones salariales del sector público, del sector privado, del sector informalizado, claro, de las jubilaciones, o sea, un impacto tremendo en el bolsillo de la gente y en sus perspectivas de estabilidad económica futura. Y al mismo tiempo, ciertos niveles de tolerancia en una parte de la sociedad y ciertos niveles de desesperanza en otra parte. Bueno, yo creo que acá hay dos cuestiones que lo explican. La primera es que pasó muy poco tiempo, o sea, menos de 4 meses. Y eso es, aunque haya sido brutal y muy acelerada la ofensiva de Milei contra los derechos sociales, es un lapso breve de tiempo. Y en ese lapso breve, ahora tenemos que hacer algunos sacrificios para estar mejor en el futuro, que en general ha sido una mentira en la historia de los pueblos, no siempre, pero muchas veces, en este caso claramente lo es,
puede haber una estrategia de reducir el poder adquisitivo al 40% para dejarlo un poquito más alto, pero en 3 escalones más abajo del periodo anterior, que ya era malo. Bueno, esa parte de esperemos un poco más, y la parte de hay una crisis de conducción, lo que vos llamás el peronismo, pero que es más amplio que el peronismo, ¿no? Es un campo político que nosotros le decimos nacional popular, porque prioriza los intereses nacionales sobre una visión cosmopolita, europeizante, de alineamiento permanente con los Estados Unidos, y popular porque tiene como protagonista a las mayorías populares, donde entra también un sector importante de la izquierda, un sector importante incluso del centro, es decir, una coalición que se delimita por no predicar la crueldad, como dijiste de alguna manera. Y es una coalición compleja, muy heterogénea. Entonces, hay una crisis de conducción en esa coalición, y esa crisis de conducción yo creo que se resuelve separando la paja del trigo. Digamos, no puede haber corrupción en un proyecto popular, eso tiene que estar totalmente desterrado de nuestra... tiene que haber una nueva ejemplaridad pública, una nueva ética pública, porque en un proyecto de ricos para ricos, la sociedad es más tolerante, porque hay como una idea de que ellos pueden hacer las cosas que hacen, porque su motor es la plata. Ahora, si uno predica la justicia social con la lengua, después la tiene que realizar con el ejemplo y con las políticas públicas, ¿no? Un tema de conducta. Y después un tema de planificación y coherencia entre los planteos de justicia social y la efectividad de la justicia social, porque si no, es darle pie a Milei para que diga la justicia social es una aberración. No es que dice, como decía el macrismo, estos hablan de justicia social y no la practican, que estaba más cerca de la realidad. No, él dice, la justicia social en sí misma es una aberración, y las grandes corporaciones no solamente son los héroes de esta historia, sino que son víctimas de una organización criminal llamada Estado. Es decir, una nueva teoría del Estado en la que básicamente toda política pública en favor del pueblo es un acto criminal que victimiza a las grandes corporaciones que lo tienen que financiar con su maravillosa creatividad y capacidad de producción, y que si los dejáramos a ellos gobernar, si dejáramos a Elon Musk, a Galperin, a los pibes más ricos del mundo gobernar, lo harían para el bien común. Juan, tú dijiste que ahora los argentinos están viviendo el sacrificio de lo que se viene para el futuro. Y en enero dijiste que tu predicción era que marzo iba a ser el mes más crítico para Milei. Él lo piensa muy diferente. En sus últimas declaraciones él dice incluso que si volvieran a hacer las elecciones ahora mismo sacaría un porcentaje muchísimo mayor. En concreto, ¿cuál es tu proyección para los próximos meses de Milei? A ver, no sacaría un porcentaje muchísimo mayor, pero seguiría sacando muchos votos, digamos. Esto es así. Y al no haber una opción unificada de la oposición, probablemente ganaría de nuevo. Pero marzo fue un punto de quiebre por los primeros impactos. Ellos vieron esta situación y retrasaron uno de los elementos más irritantes, que son los aumentos de tarifa domiciliaria, que ya están empezando a venir con duplicaciones y triplicaciones. A ver, el otro día había un dato que era como lo que antes me salía 3.000 está saliendo 22.000 pesos chilenos. Sí, a ver, nosotros vemos triplicaciones como promedio. O sea, lo que antes te salía 3.000 te sale 9.000, pero es un montón. Que te tripliquen es porque no te triplicaron el sueldo. El sueldo en términos nominales no se triplicó, no se duplicó. Habrá aumentado un poco en términos nominales y ha bajado muchísimo en términos reales. Entonces, están empezando a llegar las facturas de la luz. Está empezando a haber una crisis universitaria en la Argentina, porque yo soy docente de la Facultad de Derecho de la UBA. Como te dijera, una facultad de élite, aunque sea pública y gratuita, claro, sí, está entre las mejores 50 carreras del mundo y entre las principales 10 carreras de derecho del mundo. A mí un amigo profesor me decía, empezaron los chicos o sea, se empezó a reactivar el tema de las clases online porque los chicos no tienen plata para llegar en el micro. No, pero a ver, en mayo nos quedamos sin luz. Las autoridades de nuestra universidad no son comunistas, son de la Unión Cívica Radical, que es aliado del gobierno en muchos temas. No pueden pagar la luz. Entonces, lo que comienza en abril
tiene ya sus impactos subjetivos, lo que comienza en marzo, y la verdad que yo creo que va a haber un recrudecimiento de la conflictividad muy fuerte en abril. Ya empieza a haber, ya hubo las primeras manifestaciones sociales que son parecidas. Empieza a haber un clima parecido al de Chile en el 2019, creo que fue, ¿no? Dice que hay esa sensación de estallido social. La pradera está seca y una chispa puede encenderla, digamos. Juan. Esa es una hipótesis. Otra hipótesis es que haya un nivel de tolerancia al sufrimiento que genere, en vez de explosiones, implosiones, que son peores. Son peores porque lo que sale para afuera se puede... Yo creo en la resistencia no violenta y en el diálogo político como forma de resolución de los conflictos. Creo profundamente en eso. El gobierno no ha establecido un diálogo político ni con la oposición, ni con los sindicatos, ni con los movimientos sociales, ni con las provincias que sea sincero. Pero al mismo tiempo soy un convencido, porque he luchado socialmente toda mi vida junto a los más humildes, que lo peor que le puede pasar a la sociedad es implotar. Y implotar implica problemas de salud mental, problemas de violencia familiar, sufrimientos subjetivos tremendos. Es decir, cuando no se canaliza para afuera, las cosas no es que no pasa nada, explotan para dentro de las familias. Juan Grabois esta mañana regalándonos su análisis y su cuadro de la Argentina, importante dirigente social, voz, digamos, viral a través de TikTok que llega y cruza todo, y está presente hoy con nosotros, 8:33. Seguimos con este ranking de noticias extendido. Estuvo Juan Grabois contándonos un tema mundial que es Milei, que se devolvió, y hablamos de la situación allá en Buenos Aires. Estamos junto a Adriano Rivadeneira con el fin de semana caliente de lo que pasó con respecto a Irán e Israel. Y me acordé cuando hablamos en su momento. Bueno, primero quiero hacer un apunte. Juan Grabois vino al contexto de la Feria del Libro de Nacional, que lo invitó Daniel Jadwe, que fue muy amable con él y me hizo hincapié en que lo recordara, y agradecemos también a la gente de la Municipalidad de Recoleta que facilitó la presencia de ese importante dirigente social esta mañana. Pero tenemos a nuestro analista residente que estuvo mirando todo el fin de semana lo que sucedió con este incidente histórico. ¿Por qué es histórico, Adriano? Buenos días. Bueno, es histórico, es la primera vez que Irán bombardea a su archienemigo, Israel. Estos dos países son enemigos hace 40 años, 50 años. No siempre ha sido así, no son como enemigos endémicos. Pero claro, las relaciones entre los dos empezaron a destrozar en el minuto en que los Pasradán suben al poder. Y así ha sido. Y ha sido un intercambio de amenazas por todo este tiempo. Nunca se han tocado directamente en el territorio. Esta es la primera vez que Irán manda desde su territorio nacional un ataque que parece que muchos definieron una coreografía. Porque algunos dicen que era un ataque hecho para perderlo. O sea, nunca se iba a ganar nada con esto. Además, los servicios gringos, que nunca la achuntan sobre Irán, eso hay que decirlo, la achuntaron. Con 48 horas de antelación ya todos sabían que iba a pasar esto. Incluso Jordania, que es un país que tiene un espionaje más o menos competente, sabía que iba a pasar esto. Ahora, tratemos de decir lo no obvio, porque la noticia ya se dio, ya sabemos lo que pasó, ya sabemos a qué horas y todo. Las fotos de Jerusalén, de la mezquita de Al-Aqsa, increíble, con los pedazos de los drones cayendo, es épica, es histórica sin duda. Lo que no es obvio es el costo de todo esto. ¿Cuál va a ser? Israel, el costo económico, el costo financiero. A Israel, para defenderse una noche de este ataque, le costó $1.000 millones. ¿Ya? Cada dron que tiró Irán cuesta $50.000. Así que la asimetría financiera del costo de la defensa israelí y del costo del ataque iraní está delante de todos. Bueno, hoy Israel no puede sostener una guerra defensiva para siempre gastando $1.000 millones por noche. Claro, mientras que los otros... Hay un punto sobre eso. Hoy día estaban activando la partida presupuestaria del Congreso norteamericano, justo que estaba conversada y que los republicanos están diciendo, bueno, no sabemos si es buena idea, para poder seguir manteniendo la máquina, ¿no? No, y la máquina, y mientras que la máquina el Iron Dome. No, y la máquina ucraniana cuesta $60.000 millones al año. Es como lo que el Congreso norteamericano varó. Entonces, las guerras son carísimas, o tienen unos costos
insólitos, yo no sé dónde sale esta plata. Uno nunca sabe por qué se habla siempre, no hay plata para las universidades, para las escuelas, no hay plata para alimentar refugiados, no hay plata para la acogida, pero hay plata para esto. Eterna plata, porque los costos de estas cuestiones son tan inmensos que yo tampoco logro exactamente visualizar. Yo digo las cifras que están delante de todos nosotros. Ante Israel hay 3 escenarios en este minuto. Pueden ir por la vía diplomática. Difícil. Con las elecciones gringas portas no se sabe bien qué podría pasar. El ataque directo a Irán también es inviable. Un país está lejos igual. No es que esté cerca, exactamente cerca. Está más o menos lejos. Hay 3 países entre medio, entre Israel y Irán. Entonces, y la tercera es invadir el sur del Líbano y destruir las apéndices de Irán en las que son las fronteras de Israel, las fronteras físicas de Israel. Hay que recordar que Hamas, Hezbollah no existen sin Irán. No existen. Entonces, ¿qué es lo que puedes hacer tú? La última vez que pasó que Israel invadió el sur del Líbano para deshacerse de Hezbollah fue en 2006 y le dieron una paliza épica y volvieron con los huesos rotos. Entonces no es como ataquemos el sur del Líbano. Están viendo qué hacer. El Gantz, que es el jefe del gabinete de guerra del ministerio en Israel, que es un moderado, dijo que Irán tiene que ser castigado y que no podemos construir nuestra realidad nacional con esta amenaza. Tiene razón. O sea, si tú vives en un país que cada semana le tiran misiles y drones desde 3 países distintos, 4 países distintos, claro, te preocupas de cómo resolver ese problema para con tu país. Como dijo tu invitado anterior, todos los países están interesados en sus intereses nacionales, Israel incluido. Y bueno, el escenario no es de los mejores, pero los expertos dicen coreografía. Yo igual también tiendo a pensar un poco en eso. Y hay un factor. Hace unas semanas Adriano Rivadeneira fue el primero que se atrevió en el aire a decir que estamos en medio de la Tercera Guerra Mundial y esto en unos años más nos íbamos a acordar. O sea, yo creo que la Segunda Guerra Mundial estalló antes del 1 de septiembre del 39, claro, cuando Hitler invade Polonia. Ya estaba. Había una guerra entre Grecia y Turquía. Japón había invadido China y estaba ocupando China desde el 33. Claro, hoy el conflicto es Ucrania, el Congo y África, que crean un desorden, y este cuadro. Claro, o sea, decir que no es la Tercera Guerra Mundial es como decir, para la Segunda Guerra Mundial, no lo es porque Francia y Gran Bretaña no están metidas. Entonces tenemos que anteayer la Marina mandó a alistar a los franceses. No, y había jets británicos y franceses en la intercepción de los drones y de los misiles iraníes. Hay que decir otra cosa también. Es casi imposible ganarle una guerra convencional a esta gente. O sea, tú imagínate que le tiras 100 misiles, 500 drones a un país y estos tipos con unos jets, llegan todos con estos jets, interceptan antes que lleguen el 99% de tu fuerza de ataque. ¿Cómo le ganáis a esta gente? Esa es la pregunta que yo me hago siempre. En guerras no convencionales. En general los países que no tienen aviación tienen terrorismo. Y eso es lo que se va a aprender, yo creo. Tú dices que van a empezar a hacer incidentes de ese tipo. Sí, yo creo Hay que poner alerta. O sea, ya vimos Moscú lo que pasó. Yo creo que va a empezar. Se van a empezar a aprender estas cosas. El cuadro del centro comercial de Moscú va a empezar a suceder en distintas partes. Yo creo que sí. Yo creo que es el arma más eficaz que tienen los países que no tienen fuerza aérea. Adriano Rivadeneira esta mañana leyéndonos la realidad de lo que está pasando. Adriano, te seguimos por redes sociales. Sí, Adriano-Rivadeneira y en Spotify. Y en Spotify con un podcast de historia que es anacronístico respecto a lo que hablamos acá. Se llama Historia Feliz y Triste de Occidente. 8:45. Gracias. Puesto número 1. Y en el puesto número 1 de este espacio tenemos un título relacionado con Venezuela, ¿no? El gobierno decidió no romper relaciones diplomáticas con Venezuela pese a las tensiones actuales. La ministra de Relaciones Exteriores subrogante, Gloria de la Fuente, y el embajador de Chile en Venezuela, Jaime Gazmuri, enfatizaron la importancia de mantener lazos diplomáticos para perseguir intereses claros y objetivos comunes. Además, se descartó la opción de acudir a organismos internacionales para solicitar información sobre los asesinos de Ronald Ojeda. Por otro lado, el canciller venezolano Iván Gil reconoció la existencia del Tren de Aragua y aseguró la cooperación con Chile en la captura de criminales dentro de su territorio. Esta declaración
sigue a la solicitud de Chile de cooperación internacional para resolver el caso de Ojeda con al menos 2 sospechosos identificados en Venezuela. A ver, Gloria de la Fuente dijo que no se iban a romper lazo. Hay gente planteando que se haga eso. Ayer en Mesa Central, en la mañana en Canal 13, apareció José Antonio Cast y planteó esa idea que a primera vista parece una pelotudez, porque es peligroso. O sea, si no tienes teléfono al otro lado, es difícil que puedas manejar una situación anormal. Pero dentro de las propuestas aparece la voz de Daniel Manucheri, diputado del PS, que ha propuesto prohibir la entrada de venezolanos a Chile por 2 años. Y es del Partido Socialista. Buenos días, Daniel, ¿cómo estás? Buenos días, diputado. Hola, Nicolás. Francisca y Sebastián. Francisca, Sebastián, gusto saludarlo. Primero, Daniel, a ver, ¿no te parece un poco xenófobo achicarlo a venezolanos? Podríamos ir por todo. No entra un alemán, no entra... O tú ves que la población... un colombiano, un argentino, o tú ves que la población venezolana es el problema. Nosotros efectivamente tenemos un problema con la inmigración venezolana en nuestro país. Desconocer eso sería desconocer la realidad. Uh-huh. Nosotros hemos visto cómo... Y no es xenofobia. Yo creo efectivamente en una inmigración, pero tiene que haber una inmigración regulada. Hoy día nosotros tenemos aproximadamente... cercano a los 2 millones de venezolanos en nuestro país, 1,5 millones, dicen algunas cifras, lo vamos a saber ahora con el censo, no lo sabemos porque muchos no están registrados, pero eso representaría casi el 10% de la población. Eso ha generado, tenemos gente que ha venido a aportar, yo creo que hay inmigración que es muy valorable, pero también hemos tenido inmigración irregular y también inmigración delictual en nuestro país. A diario estamos viendo casos de ciudadanos venezolanos que están cometiendo crímenes. Y eso tiene que ver con la cantidad que está ingresando. ¿Hay estudios específicos para plantear eso en el sentido de son venezolanos de este perfil? No existe muchos estudios porque esto es un fenómeno reciente. No, por supuesto. Pero ¿no te parece...? Ojo, Daniel, yo coincido con que hay un problema, coincido con que hay un descontrol, pero me asusta que desde tu posición empecemos a empujar que un cierto tipo de personas de cierta nacionalidad salgan, porque el día de mañana no la pueden hacer a nosotros afuera. Sí, en Estados Unidos hay chilenos robando casa y Elon Musk lo destaca. Sí, bueno, en Estados Unidos hay algunos cartereros chilenos, hay ese tipo de delincuentes. No hay delincuentes enterrando y tapando con cemento a la gente ni metiendo a los muertos en una maleta. No, si pasa eso, hacen un documental allá. Efectivamente, sí, nosotros tenemos un problema que tenemos que hacernos cargo. Y en esto nosotros, Chile debería estudiar seriamente el poder cerrar la frontera durante un periodo de tiempo, y eso incluso va más allá de solo las nacionalidades venezolanas. Ahora sucede que efectivamente la inmigración más masiva que estamos teniendo es venezolana. Tenemos un problema que yo tengo que ser bastante claro, que en nuestro país se generó en los gobiernos de la derecha, y en esto quiero ser muy responsable en decirlo, no solo por las declaraciones de Piñera, sino que también porque ellos vieron en la inmigración venezolana 2 cosas, un botín electoral. El mismo exministro Delgado señaló en algún minuto que era un nicho muy interesante los venezolanos, que había que propiciar el ingreso de venezolanos. Armaron núcleos en la UDI masivos para poder reclutar como militantes a los venezolanos. Y también vimos nosotros cómo algunos vieron en esto un negocio, porque esta ley de inmigración que se aprobó durante el gobierno de Sebastián Piñera, los mismos asesores de el gobierno de Sebastián Piñera en el Ministerio Interior que hicieron esta ley, los señores, le digo de inmediato los nombres. Uh-huh. Junto a Daniel Manucheri, diputado del Partido Socialista, que está proponiendo cerrar la frontera 2 años. Sí, el señor Hurtado y el señor Bonito. Mijail Bonito. A los 6 días de terminado el gobierno de Sebastián Piñera, ellos salieron de asesores e instalaron un negocio para regular visas de venezolanos. O sea, la vieron. Abrieron el negocio, claramente estaban trabajando con esta ley, con un correlato en Venezuela también, con otro bufete de abogados en Venezuela. Entonces, nosotros tenemos una situación muy compleja, y yo sé que para algunas personas pueden sonar medidas absolutamente radicalizadas las que nosotros hemos planteado, pero
creo que hoy día tenemos una situación muy compleja en nuestro país. Y si también desde la izquierda no nos hacemos cargo de esa situación compleja, vamos a tener un severo problema. Perdón, yo solamente soy un periodista y estoy terminando mi estudio de pregrado. Entonces voy a hacerme, desde ahí me voy a poner. Primero, ¿no será mejor plantear de que tienen que entrar como turistas con mínimo 500 o $1.000? O sea, como una idea. Y la otra es, en este momento, las compañías de telecomunicaciones se hacen la América con estos chips que están en la calle. Tú vas a cualquier bazar y puedes comprar un chip. Hoy, te lo aseguro, tener un chip de celular es más útil en cualquier país del mundo, pero en este en especial, que tener una cédula de identidad. Porque, entonces, ¿no será que en realidad lo que estamos haciendo es quedando en semáforo, cosa que puede tener de repercusión internacional, en vez de plantear desde el Congreso medidas concretas que obliguen a un montón de mundos, entre ellos los privados, a poder regular esto? Porque el mundo privado también se beneficia de esta inmigración irregular. Entonces, no sé, perdón que yo solamente soy un periodista, no puede ser que la idea sea algo... Entiendo la espectacularidad de la conversación, Daniel. Porque es espectacular decir, vamos a cerrar y no va a entrar nadie. Pero eso es fantasía. Sí, yo creo que eso no es fantasía, eso se puede hacer, yo creo que efectivamente... ¿Cómo? Pero te lo pido, te lo digo la mejor de la buena. ¿Cómo? Por ejemplo, los pasos fronterizos durante 6 meses no ingresa gente, que es donde está. ¿De Venezuela? Yo creo que habría que cerrarlo de todos los países, por 6 meses a lo menos. ¡Apa! Porque y solo dejar habilitados los pasos en donde hay mayor nivel de control, que son los pasos de los aeropuertos, y efectivamente poner mayores requisitos al ingreso, como justamente la cantidad de dinero que puede hacer. En muchos países es normal que te mandan de vuelta. Tú llegas a Europa y... Oye, hay gente que ha ido como a viajar por trabajo y no tenía visa de trabajo y dice en el aeropuerto, no, yo vengo a trabajar. No puede usted. Pues, si no... y recordemos que acá además efectivamente hay un incentivo por parte también de los empresarios a la recepción. En algún minuto ellos también propiciaron. ¿Por qué? Porque para ellos es mano de obra más barata, y nosotros lo hemos visto. Ayer había una denuncia de un carabinero, yo lo vi en TikTok, en donde él decía que pararon a un chofer de un camión y que él trabajaba por 200.000 pesos, trabajaba 14 horas al día. Entonces, efectivamente, acá tenemos un problema, que es un tremendo problema, porque yo estoy de acuerdo con la inmigración. Yo soy hijo de inmigrantes, y creo que la gente que se mueve para poder buscar una mejor expectativa está bien, y en Chile hay mucha gente que aporta, pero eso no puede ser con el nivel de descontrol que tenemos en nuestro país. No puede ser que en 5 años tengamos aproximadamente hayamos aumentado casi el 10% de la población, porque eso implica claramente un colapso de nuestro sistema de salud, un colapso de nuestro sistema educacional. No somos Dinamarca ni Alemania. Hay un tema, mira. Lo hablé el otro día, me invitaron a presentar el libro de Mirko Macari. Y lo hablamos así. Mira, la gente, yo no creo, y por eso me da un poco de susto tu propuesta en específico con un grupo. Yo no creo que la gente sea xenofóbica. Yo no creo que la gente sea anti-inmigración. Lo que pasa es que la gente es pro comodidad y es muy comprensible y es muy dramático que la izquierda se haya olvidado de la comodidad de la gente. Salgan del metro, de cualquier lugar, está lleno de vendedores ambulantes en las afueras, extranjeros, que hacen que tu vida sea incómoda. La gente pone música y no entiende al otro porque somos de otra cultura y lo hace con su qué en muchos casos y comienzan conflictos. Lo que quiero decir es, las izquierdas hoy se olvidaron de la comodidad de la gente. Pero lo que creo es que achicarlo a un grupo es peligroso. Es peligroso para nosotros. ¿Cachai? Porque el día de mañana los chilenos que están en el extranjero le pueden dar la pata en el traste y chau y se acabó. Y creo que al final lo que hay que hacer es volver difícil y eso solamente los ciudadanos que hagan el mérito poder acceder a la nacionalidad chilena. Hoy es muy fácil y lo que a mí me preocupa también es que hay venezolanos, colombianos, ecuatorianos que hacen las cosas bien, con amor, porque están queriendo crecer en un país. Pero hay otros que lo que hacen es esperar los 5 años para tomar la visa waiver y irse a Estados Unidos. Entonces, lo que te quiero decir es, creo que la solución es espectacular y lo único que hace es contribuir una narrativa, al final, por izquierda, que termina validando a la ultraderecha, que siempre es más simplona. Sí, yo creo que indudablemente es un debate que hay que dar
con el suficiente cuidado de no caer en actos de xenofobia. Pero a mi juicio el poder regular una situación nacional no dice relación con la xenofobia, porque... No. Ay, pero... O sea, yo estoy de acuerdo con los inmigrantes, tengo amigos y hay mucha gente honesta que viene, que trabaja, etcétera. Pero lo que no podemos hacer nosotros es afectar a la gente que está en Chile, porque nosotros ya tenemos, por ejemplo, un déficit en salud. Súper cierto. Entonces, nosotros no podemos simplemente decir, ¿sabes qué? Acá el que quiera ingresa a nuestro país porque la situación que tiene la dictadura de Maduro, la crisis financiera, política que tiene en ese país, hoy día hay mucha gente que está diciendo y ahora vienen las elecciones. Si pierde van a haber millones de personas que van a salir de Venezuela. Entonces nosotros tampoco podemos cometer el error desde la izquierda de olvidarnos que nuestro principal objetivo también es resguardar los intereses del pueblo, los intereses de la gente. Nacionales, claro. Que son de los intereses de nuestro país. Sí, pero cuidado con, creo yo, que la solución sea un titular espectacular que no sabríamos aplicar y que tendría consecuencias en vez de tener planes, un marco de planes para poder establecer estos puntos, porque si no, es fantasía. Sí, yo creo, Nicolás, lo que nosotros quizá hemos conseguido es también abrir un debate. Sí. Y eso es importante, quizás no van a hacer estas medidas en este tenor, pero sí creo que es posible, por ejemplo, cuando nosotros decimos respecto de las remesas, el poder atacar la salida de dinero. Lo que nosotros hemos dicho es restringir las remesas, no así prohibir las remesas, porque claro, una persona que le manda $200 a su familia sería ridículo el poder cerrarle esa llave porque sería inhumano. Pero puedes decir, ok, pero me pagas un 70% de impuestos. Claro, yo creo que hay que aplicar una tasa y también resguardar que esos montos no terminemos nosotros facilitando que las bandas que delinquen en nuestro país puedan enviar el dinero de vuelta a Venezuela. Creo que eso es extremadamente relevante el poder atacarlo. Respecto de la nacionalidad, yo creo que hay muchos países, por ejemplo, que le piden a los nacionales que den una prueba respecto de conocimientos del país. Es normal. En Andorra, ahora en Cataluña, están exigiendo que sepan hablar, ¿cómo se llama? Catalán. No, en Europa ningún país le dan a nadie la nacionalidad si no habla el idioma, si no hace una prueba de la historia del país, porque tú te vas a nacionalizar de un país, no estás pidiendo la residencia, estás diciendo yo voy a ser chileno, por ende lo mínimo es que puedan conocer la historia. O respecto de la votación, nosotros en nuestro país a los 5 años cualquier extranjero puede votar en nuestro país. Hoy día nosotros tenemos un 10% de aproximadamente de la población que es extranjera. Entonces nosotros no estábamos preparados para el nivel de inmigración en nuestro país, y es el tema de fondo, porque cuando uno habla respecto a estos temas pareciera que está hablando de los 2.000, 3.000 o 10.000 inmigrantes que teníamos hace 10 años, no de los 2 millones que tenemos hoy día. Claro, es una situación anormal. Ese es el punto. Daniel, para nosotros ha sido un placer tenerte aquí. Gracias, diputado. Y por conversar con nosotros y hacer este ping-pong interesante. Gracias. Hoy hemos tenido invitados espectaculares toda la mañana, así que felicitaciones a la producción. Sebastián Flores Muga, como siempre, atento, y Francisca Huerta. Ya nos vamos. Cuídense. Chao, los queremos. Estén bien, chao.